Octavio, buen día, bienvenido a Management Talks. Muchísimas gracias, apreciado Dan. Es un honor compartir con tu auditorio en los 5 continentes, saludarte hasta el Gran Perú. Siempre que pienso en la relación Perú-México, pienso en el vuelo del cóndor y del águila, no solo por las culturas milenarias inca, maya, azteca respectivamente, sino por el potencial y no solo bilateral, binacional, sino, por ejemplo, en el marco, sabemos, reciente de la Alianza del Pacífico, junto con Colombia y Chile. Esto es, tenemos, como decía Alfonso Reyes, lo único moderno es el diálogo, y eso proviene de los griegos, así que celebro el diálogo que tú promueves con todo el auditorio en todos los continentes y especialmente en el nuestro. En un día conmemorativo, acabamos precisamente de recordar la firma de la Carta Democrática Interamericana, precisamente un 11 de septiembre en 2001, que, bueno, la recordamos también por la caída de las Torres Gemelas. Ese día simultáneamente estaban pasando 3 cosas, ¿no? Se firmaba en Lima, en la bella Lima, la Carta Democrática Interamericana, que nos hace a todos en este lado del charco ciudadanos de las Américas, los 35 países desde Canadá hasta Chile, y que es la salvaguarda de las democracias, del orden institucional, de verdaderamente reconocernos como ciudadanos de las Américas en el marco de la complejidad global, ¿no? Decimos siempre construirnos como ciudadanos del mundo, y de los casi 200 países, pues es un desafío que desde este lado del charco, insisto, con un continente en el que tenemos no solo el diálogo con América, con Europa, las 27 de la Unión Europea, sino con Asia-Pacífico y particularmente de nuestros países de México y Perú, que tienen una vocación multilateral, efectivamente. Por cierto, muchas gracias a la inteligencia artificial que tuvo la amabilidad de hacer el preludio. El reto es que esta inteligencia personal sea mucho más, por lo menos, alineada con estas grandes aspiraciones que son de la humanidad. Efectivamente, necesitamos resolver las cosas de una forma distinta en este siglo, en el siglo que está llamado a ser la sociedad del conocimiento, para el ganar, 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 y en esa vocación tu programa lo hace, así que muy agradecido y honrado de estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por acompañarnos, Octavio, el día de hoy. Antes de dar inicio a la conversación que vamos a sostener, nos gustaría que nos definas 2 términos que se usan bastante en temáticas como la que vamos a conversar el día de hoy, que es, número 1, gobernanza, y la segunda, políticas públicas. Un nuevo proceso de gobernar, básicamente lo ha definido don Luis F. Aguilar, que fue presidente de la Comisión de Gobernanza de Naciones Unidas. Él es campechano, mexicano. México es una federación, uno de los 32 entidades federativas, 31 estados de la Ciudad de México, es Campeche. Él nació en Campeche, bueno, ciudadano del mundo, y presidió esta comisión y escribió un libro que se llama Gobernanza, un nuevo proceso de gobernar. Entonces, el problema no es el quién, querido Dan, el problema es el cómo y sobre todo el con quién. Sentarnos todos a la mesa, mantener las mesas, porque al final del día todos somos ciudadanos con cargo o sin cargo, y entonces este asunto de gobernar, considerando todos los actores y todos los factores, es clave, porque los gobiernos, por más eficientes que lleguen en su momento a ser, es insuficientes para poder resolver la complejidad de la agenda pública. Requieres a la iniciativa privada, a los sindicatos, a las universidades, a las mentes libres, a los individuos, tanto organizados como no organizados, etcétera. Necesitamos considerar a todos los actores y todos los factores. Ese es el primer esquema de ponernos de acuerdo. La gobernanza como método para ponernos de acuerdo considerando a todos. Y, por supuesto, que gobernar por políticas públicas, esto es, gobernar con base en el ánimo de Estado y no con base en el estado de ánimo, de si me levanto por la izquierda hago esto, si me levanto por la derecha hago lo otro. Requerimos, y por ejemplo ahí ya tenemos un avance, porque efectivamente vivimos en la era de los datos, del 2000 al 2015 fue la agenda del milenio, los objetivos del milenio, que por supuesto cambiaron precisamente a raíz del 2001, se pasó más hacia del desarrollo, hacia temas de seguridad, pero que luego en 2015 se enfocan en estos llamados que tú has entrevistado a colegas sobre los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, 17 grandes objetivos, 169 metas, 251 indicadores, que al final del día, en el marco de Naciones Unidas, se
han ubicado como eje de actuación. Para algunos implican mayor o menor reto y más que un camino en sí, son metas por cumplir que requerimos, por supuesto, darles un toque especial y particular. Digamos, en vez de pretender homogeneizar en todos los países, requerimos darle el estilo. Ahí está el cómo, porque por supuesto que hay opciones socialdemócratas, hay opciones liberaldemócratas, la economía ya en 200 años como ciencia nos ha demostrado que una cosa son las intenciones y otra cosa son las acciones en términos de las consecuciones, y entonces por supuesto que hay caminos más eficaces. Entonces, en ese sentido, gobernanza por políticas públicas, gobernar por políticas públicas es el gran reto. Te cuento, por ejemplo, que en el caso de México, de 1934 a la fecha, cada 6 años, hemos hecho un Plan Nacional de Desarrollo, y entonces, pues, ¿qué hacen las potencias? Planean a largo plazo. México es una de las 20 economías del mundo, está en el lugar 77 de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano, que combina temas de acuerdo a Naciones Unidas de salud, educación, y en Estado de Derecho estamos en el 116 de 142. Entonces, necesitamos institucionalmente fortalecer los 8 factores del Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, pero esta es una metodología que al final del día para todas las naciones implican diferentes retos. El asunto, y yo diría, entonces, estas 2 nociones que tú mencionas en todas las naciones, y agregaría 2 más. Una, la de institucionalismo, neoinstitucionalismo, esto es, las reglas del juego, vistas las instituciones como las reglas del juego, porque las economías crecen, prosperan, las sociedades se cohesionan vía la solidez de sus instituciones. Y la otra, el liberalismo. Este es un sesgo, por supuesto, personal, en el sentido de que yo soy creedor de la libertad individual para cohesionar las sociedades de forma abierta. Entonces, vería esos cuatro conceptos como clave, y en los 4 otros ámbitos, ¿no? Las ideas, los proyectos, los negocios y, por supuesto, que las empresas, y en el esquema de lo público, pues gobernar por políticas públicas. Entonces, como sé que tu auditorio está en ambos ámbitos y, por supuesto, también en una tesitura social, pues es importante ubicarnos en estos 4 ejes también. De ideas, defender las ideas, la libertad de pensar con base en ideas innovadoras, disruptivas. Efectivamente, tú has entrevistado a expertos en temas de inteligencia artificial y, por ejemplo, si citáramos solo una carta iberoamericana, retomando la parte multilateral de inteligencia artificial aplicada a las administraciones públicas, bueno, tienes un nicho. En lo interamericano también se han hecho ejercicios, la Unión Europea ya lleva avanzado lo que tiene previsto para 2026, etcétera. O sea, el mundo efectivamente ahorita está pensando, a diferencia de el siglo XIX, que fue básicamente lo financiero, el XIX básicamente lo industrial, el XX el financiero, el XXI pues básicamente es el oro de la economía, me parece que son los datos, y precisamente es la manera en cómo podemos capitalizar sociedades, ganar, 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 y que la inteligencia artificial, retomando ese punto, por ejemplo, que ayude a potenciar nuestra humanidad como una herramienta para el desarrollo. Perfecto, Octavio. Gracias por habernos aclarado estos términos, más los que añadiste. Quisiera entrar con una consulta justo relacionada con los datos. ¿Cómo podemos usar los datos en la economía, en la sociedad e instituciones para vivir mejor? Justo hiciste mención de la inteligencia artificial y allí es donde se usa bastante el tema de que los datos son el petróleo de los tiempos actuales, ¿no? ¿Nos podrías explayar un poquito más sobre este tema de el poder o el uso de los datos en economía, sociedad e instituciones? Básicamente, y podemos compartir con tu auditorio no sé si se pueda proyectar, lo podemos anexar posteriormente, pero de una vez igual lo podemos proyectar, porque es la compilación de algunos, veamos si aquí se puede. Ahí se visualiza. Listo. Básicamente, a través de los organismos multilaterales tenemos disponibilidad de datos y básicamente es una presentación de 3 ámbitos. En lo social, para cohesionar, para integrar y para desarrollar en paz las sociedades. En economía, para hacerlas sostenibles, incluyentes y prósperas. Y en democracias, para hacerlas institucionalmente sólidas. Y en este contexto, pues la ya mencionada Agenda 2030, vamos a ver dentro de algunos días precisamente cómo
se va a volver a reunir a Naciones Unidas. Tenía un amigo canciller peruano que decía que el pueblo tiene hambritis y ya no quiere más cumbritis, pero estoy convencido que sin la ONU las cosas no serían mejor. Entonces, efectivamente, requerimos que sí, la armonización de los acuerdos multilaterales en la implementación de los acuerdos y de los planes nacionales y sobre todo a nivel local, pues se refleje, ¿no? Y entonces, básicamente lo que vamos a observar en los países de aquí al 2030 es esta revisión de cómo se ha avanzado en la denominada Agenda 2030, porque requerimos que efectivamente el término sostenibilidad tiene que ver con que nuestras decisiones, apreciado Dan, tú sabes, que no las paguen las siguientes generaciones. Hemos estresado, ya dijo el secretario general actual de Naciones Unidas, que hemos llegado del calentamiento global a la ebullición, y entonces requerimos tratar mejor al planeta, y en este contexto, pues, hacer modelos de negocio, por supuestamente, mucho más amables con el medio ambiente. En el caso del panorama social de América Latina y del Caribe, que normalmente la CEPAL configura, pues bueno, la pandemia ha revolucionado, evolucionado e implicado nuevos retos precisamente al desarrollo de las sociedades. Por ejemplo, en economía, las cadenas de suministro, tú sabes que tuvieron una irrupción y ruptura fortísima. Segundo, y también cambios al respecto. El impacto que ha tenido en la salud, por supuesto, y en la educación, aún no terminamos de medirlo, y entonces, pues no va a ser ni la última, además que al final del día, pues seguimos en ella, nada más que, aunque la alerta haya disminuido en algún momento, pues requerimos, por supuesto, que redefinir nuestra manera de actuar. Ya los científicos, tú sabes que habían alertado de la posibilidad, pero que organizacionalmente no nos habíamos previsto de protección, digamos, de prevención al respecto. Entonces, que nos sirvan estos datos para tener medidas de prevención, de protección mayor. Y, bueno, por supuesto que lo que más se valora para la convivencia social, pues es la armonía, la cohesión, la confianza, y que esto se pueda medir como paz. Y entonces ahí tienes, a través del Instituto para la Paz, para la Economía y para la Paz, índices para el caso de países. Y, por supuesto, en la parte del liberalismo, el Instituto Cato es uno de los claves al respecto. Y en materia de derechos humanos, recordemos que derechos humanos, bueno, es uno de los 8 factores del Estado de Derecho, de acuerdo a World Justice Project, que viene al final en la parte institucional, alineado el cuarto de los 8 factores, y por supuesto, en el término de la transparencia, la integridad, que es el segundo de los factores. Entonces, en esta primera parte de sociedades, pues sociedades menos polarizadas, querido Dan, sociedades más armónicas, que nos podamos poner de acuerdo sobre todo en la pluralidad. Eso me parece que es el primer gran propósito. El segundo, el que, por supuesto, no solo sea verde el futuro, sino sea azul. Por ejemplo, hay expertos en economía azul, que sea respetuoso de lo que estamos para el tema oceánico tratando también. Digamos que necesitamos relacionarnos distinto, efectivamente, con todo el planeta al respecto de los diferentes tópicos del desarrollo sostenible. Y en ese contexto, por supuesto que el desarrollo está íntimamente ligado no solo a que las economías crezcan. Recordemos, el Producto Interno Bruto es lo que, por definición, produce una economía en un año en bienes y servicios. Requerimos el desarrollo económico y sobre todo un desarrollo que sea compartido en contextos de ganar, ganar, ganar. Particularmente de estos informes, destaco el del Foro Económico Mundial, de que vivimos en la sociedad del riesgo. Entonces necesitamos prevenir los riesgos, preverlos, medirlos, cuantificarlos, reconocerlos, y esta multicrisis que identifica, pues también genera multiposibilidades, multioportunidades de pensar y actuar distinto. Y en el caso de las economías, de las sociedades, en términos de las reglas del juego, esto es la parte institucional, pues Octavio, dime. Disculpa que te corte antes de avanzar para que no se nos vaya acumulando las consultas. Sí. Respecto al tema hiciste mención de lo del cambio climático. Mi consulta es, ¿crees que aún estamos a tiempo de contenerlo? Vemos efectos de la naturaleza, por ejemplo, en distintas partes del mundo, como huracanes, inundaciones, y en este momento en Sudamérica, si vemos el mapa de la selva, hay
un sinnúmero de incendios en Bolivia, Perú, Brasil, y también sequía, algo que no se ha visto en décadas, sequía del río Amazonas. En Perú estamos viendo que en la zona de Iquitos, donde pasa el río Amazonas y se introduce el Brasil, hay sequías que no se han visto, al menos yo no recuerdo haberlas visto. No lo sé, querido Dan. Habrá que seguir muy de cerca los trabajos de la COP en Cali, en Colombia, precisamente el próximo mes. Yo quisiera pensar que sí, pero la verdad es que habría que escuchar y leer las múltiples voces de los diferentes círculos de especialistas al respecto, porque aparte tú sabes que también esto se presta a un debate ideológico, político, de medidas que implementen, ¿no? Entonces, ojalá que sí, y agregaría los casos que tú mencionas, lo que hemos observado del desierto de Sahara con un fenómeno atípico. Entonces, en este contexto, creo que desde hace mucho tiempo hay señales de que el planeta está exclamando de una forma distinta. Entonces, por supuesto, mi respuesta es, yo quisiera asumir y comprometernos que sí, pero por supuesto que la respuesta está en los 8,000 millones de habitantes, poco más que en este momento coexistimos en el planeta. Entonces, me parece que es la gran pregunta, querido Dan. Perfecto, Octavio. Continuamos, por favor. Y bueno, en realidad, lo que tú dimensionas como el reto institucional de las reglas del juego, esto es neoinstitucionalmente, vistas las reglas, las instituciones como reglas del juego, bueno, pues ahí particularmente destaco el índice de World Justice Project, que son 8 factores, ¿no? El primero, si las decisiones se toman de forma equilibrada o es una sola voz la que decide. Si eso sucede, entonces cae el índice. Si hay pluralidad y hay equilibrio entre poderes, mejora el índice. El segundo tiene que ver con la integridad. El tercero, con la apertura de los gobiernos. No solo requerimos gobiernos abiertos, academia abierta, legislatura abierta, justicia abierta, requerimos sobre todo mentes abiertas y por lo tanto sociedades abiertas que puedan construirse así. El cuarto, pues tiene que ver precisamente con el respeto a los derechos humanos. El quinto, con orden y seguridad. El sexto, el cumplimiento normativo. Ahí viene todo el tema de compliance. El séptimo y octavo, justicia civil y justicia penal. Entonces, ¿hacia dónde van a fluir las inversiones? Bueno, hacia donde haya programas de cumplimiento, hacia donde haya reputación, prestigio, hacia donde haya una cultura al respecto, precisamente lo ético como algo estratégico, no solo como algo retórico, teórico, y mucho menos cosmético. Y entonces, pues bueno, yo creo que estos 3 ámbitos nos dan como para seminarios al respecto, congreso, por cierto, del gobierno abierto que se hizo, esto parece comercial, pero permíteme citarlo porque la parte de gobierno abierto la tenemos muy actualizada a través del congreso que se hizo de la red académica de gobierno abierto en la Universidad Nacional en Costa Rica, y la parte de ética que precisamente en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación se efectuará en Medellín a finales de septiembre de este año, ya en su 5ª edición. Entonces creo que son 2 referentes actuales, contemporáneos, que han concitado a actores comprometidos y correlacionados al respecto, querido Dan. Perfecto, Octavio. Allí hiciste mención en un tema de evaluación que tiene que ver con el orden y seguridad, y quisiera consultarte porque es lo que se está nuevamente entrando en debate con las elecciones que han habido en Venezuela, y bueno, se especula y todo ello de que podría generar una nueva ola de migración, y por lo tanto hay algunos países que no han gestionado de manera adecuada la recepción de esta migración, y bueno, a la par, porque no todos no todos los migrantes impactan en el tema de inseguridad, pero hay un grupo de migrantes que sí lo han hecho, y en algunos países como Perú, por ejemplo, no sé cómo es el caso en México,
cuando hay estos reportes de incidentes, hay personas, o sea, ya la delincuencia en Perú ya no es por delincuentes peruanos, sino también se encuentran personas como, por ejemplo, de Colombia y de Venezuela. Entonces, ¿cómo esta migración o potencial migración que podría haber podría impactar en este indicador que es orden y seguridad, ¿no? En los distintos países, aquí en Sudamérica, Centroamérica también, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir que efectivamente migrar es un derecho y que si nos asumimos como ciudadanos de las Américas, ciudadanos del mundo, pues tendríamos que tener procesos de integración mucho más efectivos. La Unión Europea ya lo tiene 27 y de los cuales, por ejemplo, la moneda es compartida en 19. ¿No? Entonces, nosotros de este lado del charco, pues llevamos 200 años de discurso de integración, de dichos de integración y a la hora de la hora es mucha la fragmentación y la imposibilidad de construir regionalmente, ¿me explico? Entonces, en este contexto, creo que el escenario que tenemos a la fecha no es el que los padres fundadores de hace 200 años hubiesen imaginado, ¿no? Si hubiesen imaginado en la fundación de nuestras repúblicas 200 años después, hubiesen querido que estuviéramos en una situación distinta en términos de la unión. Esa me atrevo a asegurar esa previsión de forma teórica. Materialmente estamos distintos, estamos mejor, por supuesto, digamos, en términos de los sociales, ya visto de largo plazo, la humanidad y la región está mejor, aunque generalmente somos críticos al respecto, pero lo que es importante en todo caso es, uno, aterrizar las nociones de que la migración enriquece, las nociones de evitar etiquetar con base en prejuicios la configuración de las nuevas sociedades o los nuevos arreglos sociales. Siguiente, que por supuesto que es mucho mejor una migración ordenada y una migración que esté acorde al respeto ineludible de los derechos humanos. Y el tema sigue siendo económico. Digamos, muchas de las respuestas que se dan en términos de los flujos migratorios en una economía atrayente, y lo vemos con la economía selectiva en Estados Unidos, de que desplazan, el dicho es que se desplaza fuentes de trabajo local. En realidad habría que tener un detalle, a detalle un análisis económico porque complementan y hay mayor forma de complementar las economías dada esta diversidad, particularmente del talento, ¿no? Entonces, yo quisiera decirte que, uno, la parte migratoria es una cuestión que se tiene que gestionar multilateralmente, no solo bilateralmente. Si le apostamos a una negociación bilateral, me parece que vamos a tener un resultado subóptimo que si abarcamos una negociación multilateral. Segundo, efectivamente hay coyunturas que regionalmente impactan, como la que tú has citado, y ahí lo que se requiere pues es una consolidación no solo de la coyuntura, sino con una perspectiva de largo plazo, al final del día, que requiere no solo de las voluntades, sino de las diferentes visiones, no solo de quienes están en un momento dado en una posición de gobierno, sino de quienes aspiran a estar en la misma posición, particularmente en un sentido de políticas de Estado, no solo de políticas de gobierno, ¿no? Para evitar una reacción entre gobiernos y oposiciones. Antes que ser oposición, todo ciudadano tiene una proposición y una preposición, los gobiernos deben tener ante ellos, que es que se les sirve a ellos. La república está hecha para servir a los ciudadanos. Y entonces, ¿cómo refuncionalizamos esas democracias para que verdaderamente el ciudadano sea el centro de la actuación de todas las administraciones públicas y de las decisiones en todos los órdenes? Y digamos que en el caso de la configuración de escenarios para el mediano plazo en las Américas, yo igual quisiera ser muy optimista de que haya acuerdos y, por ejemplo, en el caso de los impactos de la parte de la seguridad específicamente, pues me parece que también tenemos que cambiar el enfoque de
tener mucho más medidas de prevención que de sanción. Me parece que las sociedades siguen siendo muy violentas, siguen construyéndose desacuerdos con mucha facilidad, y entonces este tema rebasa lo local y rebasa lo nacional. Es un tema que sigue siendo de la humanidad, y entonces para que construyamos, y mira, tecnológicamente es posible tener sociedades más seguras. El asunto es que queramos construir, ¿no? Sigue siendo un asunto humano, porque mira, por ejemplo, el populismo punitivo, bueno, es más aplaudible aventarle N años a la sanción de un delito, y en realidad, pues ahí donde queda la reinserción y donde queda la actuación para que el individuo, y ahí la neurociencia sigue siendo la explicación, cómo decide el delinquir o no hacerlo. Y entonces, soluciones fáciles y soluciones generales o generalizadas tampoco son la opción, querido Dan. Me gustaría también el que incluso en una nueva ocasión que concites a especialistas en los diferentes temas, sea una mesa redonda la que podamos efectuar con una serie de temas como los que tú estás planteando aquí, porque verdaderamente se requieren no solo los diálogos, sino los coloquios al respecto, las visiones para, pues, mantener la mesa, sentarnos a la mesa y no levantarnos hasta no solucionar los problemas. Tenemos en el planeta problemas que se han heredado generación tras generación, y a veces ya hasta la causa original ya se complejizó o incluso ya hasta cambió totalmente. Perfecto, Octavio. Nos gustaría conversar, o mejor dicho, saber tu opinión respecto a cómo podemos generar acuerdos, ganar, ganar, ganar en lo local, nacional y en lo global. Primero, reconocer que todos tenemos una parte de la razón y que esta complejidad de la construcción de acuerdos requiere a todos. Digamos que no basta con que tengamos las herramientas de inteligencia artificial, no basta con que tengamos resultados en las jornadas electorales en las diferentes democracias, no basta con que tengamos el capital humano bien calificado, no basta con que tengamos organizaciones o cambios organizacionales también en lo privado mucho más horizontalizados. Tú le preguntas, por ejemplo, a las empresas quién es el jefe y te van a decir que generalmente es el dueño o el accionista, en vez de ser verdaderamente a quien está la misión comprometida, que en este caso es el consumidor, ¿no? Igual pasa en las democracias, ¿quién es el jefe? Y te van a decir la alcaldesa o la presidenta, bueno, es el ciudadano, ¿cierto? Y entonces, en ese contexto, tanto en lo privado como en lo público, requerimos utilizar precisamente esos datos para, como dirían los japoneses, tomar decisiones en el contexto, pasar al territorio, no solo tener los estudios en el escritorio o en el laboratorio, sino verdaderamente tratarnos, generar tratos y contratos distintos a nivel territorial. Por ejemplo, la vialidad. Hoy, técnicamente, hay herramientas que te pueden facilitar la vialidad en una ciudad, en una metrópoli. Bueno, ¿por qué no se hace? Y entonces ahí ya tienes una serie de explicaciones de esquemas del pasado, de prácticas, a veces se adjudica lo cultural, de falta de acuerdo, de falta de disposición, pero que técnicamente podemos armar esa solución para la vialidad y por lo tanto para la viabilidad, porque imagínate que una ciudad termina bloqueada por días o por semanas, ¿no? Por alguna razón, o que el alto costo humano de tener una vialidad en donde hay una alta accidentalidad, pues sigue siendo en muchos puntos de América Latina un caso a tratar en el día a día. Entonces, técnicamente yo creo que estamos en la posibilidad de reconocer que la tecnología y que la tecnología es la herramienta, pero que nuestra voluntad puesta en acción en sinergia con todos los actores y todos los factores es la determinante, querido Dan.